Vamos a tener en esta oportunidad la ponencia del doctor Otto Moisés Castro. El doctor Otto Moisés Castro es doctor en medicina de la universidad, graduado de la Universidad Evangélica del Salvador, médico psiquiatra, graduado en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia, con un graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente coordinador de salud mental del Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum. También es jefe de cátedra de psiquiatría del Departamento de Ciencias de la Conducta de la Escuela de Medicina Dr. Luis Edmundo Vázquez, Universidad Dr. José Matías Delgado, San Salvador. También es profesor de psiquiatría infantil del posgrado en psiquiatría del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y del Hospital Nacional Psiquiátrico, y es expresidente de la Asociación Salvadoreña en los periodos de 1997, 1998 y del 2004 al 2006. Dejo con ustedes al doctor Otto Moisés Castro. Gracias. ¿Va a necesitar? Señor. Sí, lo tiene incorporado. Aquí tengo. Buenos días. Es un placer para mí estar esta mañana con ustedes y compartir un poquito del tema sobre la violencia, sobre todo en el área infantil. Ya los profesores que me han antecedido han tocado algunos de los elementos importantes dentro de la parte de la violencia en la parte de los niños, sobre todo con los aspectos neurobiológicos y cómo desde temprana edad pueden haber alteraciones neurobiológicas que puedan predisponer a un comportamiento violento, o pueden también tener sintomatología de ansiedad en los niños. Voy a tratar de integrar todo eso con el desarrollo de los niños para que podamos dar respuesta a esto. ¿Cuál será el impacto de la violencia en los niños? Cuando uno habla de cuál será el impacto de la violencia en los niños, entonces uno dice, ¿qué es lo que causa la violencia en los niños? ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia en los niños? Y muchas veces cuando tenemos el tema de cuáles son las consecuencias, también es que puede causar esa violencia para los niños también o con los niños. Entonces es un tema sumamente interrelacionado con muchas variables. Creo que ya han hablado ustedes un poquito sobre lo que es violencia, esto se lo voy a tocar rápidamente. Perdón, se me fue. Ok. Una definición sencilla, creo que han hablado, un comportamiento deliberado, aprendido o imitado que puede amenazar o provocar daños físicos o psicológicos a otra persona o colectividad. Ustedes pueden ver que hay una gran gama de violencia económica, feminicida, física, psicológica, patrimonial, sexual, simbólica. Toda esa puede afectar en algunos momentos a los niños, pero se centra más en la violencia física, que es llamado abuso o maltrato físico en los niños. Se centra más en la violencia psicológica, que tiene que ver con los gritos, el maltrato psicológico a los niños. Se puede centrar con la violencia sexual, que es el abuso sexual a los niños, ¿verdad? Y usualmente, cuando hablamos de las modalidades en la comunitaria, pues está la violencia social, o sea, todo lo que el niño puede ver o experimentar a través del ámbito violento y cómo eso lo puede impactar a él. Y en el lado, la violencia intrafamiliar, que ya vemos que eso puede condicionar a maltrato, a abusos sexuales y otras cosas. Y en la parte laboral, pues el niño, ustedes han oído hablar ahora del bullying famoso, ¿verdad?, que es el maltrato de parte de los compañeros en la escuela. Entonces, digamos que la parte laboral, los niños no trabajan, algunos no trabajan, otros los mandan a trabajar, pero si nos centramos en que el ambiente en el que deben estar es la escuela, entonces pueden sufrir maltrato en la escuela. A veces lo sufren por parte de los docentes y a veces lo sufren por parte de los propios compañeros. Entonces, si usted ve esto, quiere decir que el niño por todos lados puede ser violentado. Puede ser violentado en la familia a través de una crianza inapropiada, a través del desahogo de los padres, del maltrato físico, a través de patrones culturales en donde la sexualidad es común para ellos y que la niña tiene que estar con el papá, ¿ok? Pueden ser violentados en sus escuelas por los docentes en alguna medida, las niñas muchas veces obligadas a ponerse faldas cortas, a sentarse adelante para satisfacer
la parte voyeurista del maestro, los otros compañeros que pueden también maltratarlos o bullearlos los otros niños, más ahora en las escuelas donde hay hijos que son hijos de pandilleros y que entonces se toman el poder dentro de la escuela. Y entonces uno dice, ¿y los sanitos cómo van quedando ahí? Porque a veces lo que hacen los papás es que los sacan de ahí y se van para otro lado. Así como tienen que salir de sus lugares de donde viven, tienen que salir de la escuela donde están. Y entonces los colegios, si no se hace algo, van a ir quedando como núcleos de las mismas personas que tienen problemas en ese aspecto conductual. Entonces el problema es serio, es un problema serio, que tal vez nosotros ahorita no lo vemos tan serio, pero las futuras generaciones lo van a ver serio. Yo tal vez ya no estaré cuando aquí sea un caos de violencia y otras cosas con estos niños que estamos viendo crecer, ¿ok? Pero hay formas de ir paliando un poco las situaciones, ¿verdad? Ok, lo básico que ustedes tienen que ver o entender, fíjense bien, lo básico que tienen que entender, cómo va a impactar estos fenómenos violentos, tanto en el niño o en su familia o en el niño principalmente, es cuál es el desarrollo del niño. Eso es básico y esencial. Porque los eventos se viven dependiendo del nivel de desarrollo, desde el punto de vista emotivo. Ya les han hablado cómo niños maltratados empiezan con alteraciones a nivel de estructuras cerebrales que pueden condicionar comportamientos posteriores o predisposiciones o vulnerabilidades biológicas a determinados comportamientos, ¿sí? O sea, la doctora de campo les expuso cómo en niños maltratados ya se empiezan a ver ciertos cambios a nivel de estructuras cerebrales como las amígdalas, ¿verdad? Y entonces eso, pues, ya sabemos que eso va a ser una vulnerabilidad biológica. Imagínense si eso se junta con otro tipo de vulnerabilidades, entonces el fenómeno va a aparecer más intenso, de una manera más temprana o de una manera determinada, ¿ok? Entonces, en ese sentido, la importancia del desarrollo es vital para saber cómo voy a vivir el momento, cómo voy a vivir el evento. Por ejemplo, que yo oiga un par de balazos, no es lo mismo cuando los oigo a los 2 años de edad, que cuando los oigo a los 5 años de edad, que cuando los oigo a los 8 años de edad, o que cuando los oigo ya grandes. Si yo veo o presencio en mi casa o cerca de mi casa que asesinan a alguien, no es lo mismo cuando yo tengo 1 año y medio, 2 años que ando empezando a caminar, que cuando tengo 4 o 5 años, que estoy en el periodo edípico, que cuando tengo 10 años, que cuando tengo 14 años, o cuando estamos con nosotros. Pues yo no sé, si ustedes van caminando por la calle, ven que sacan la pistola, al que va adelante le pegan, usted tiene una reacción ahí en ese momento, quiere salir, agarra el carro y se va, ¿verdad? Pero un niño de 2 años sigue a gugudada, ¿verdad? Un niño de 5 años puede ser que en la noche experimente una pesadilla. En la importancia de la vivencia del desarrollo para la forma como el evento va a quedar psíquicamente en mí. Hemos visto que también esto es una parte, porque también la parte biológica se ve alterada y la manifestación se va a dar por el conjunto de situaciones. Y eso explica por qué muchos niños han vivido muchas situaciones violentas y no todos desarrollan una psicopatología específica. Casi todos pueden desarrollar una sintomatología que puede ser el reflejo de una adaptación a la determinada situación, pero eso no se transforma en una psicopatología. El que eso se transforme en una psicopatología dependerá tanto de las vulnerabilidades biológicas, psíquicas y también sociales que el niño pueda tener. Por lo tanto, entonces se puede intervenir en cada una de esas vulnerabilidades a través de diferentes programas. ¿Qué es lo que se debería de hacer? A veces lo hacemos, a veces no lo hacemos. Imagínense, tendríamos que tener una interrelación con las escuelas, Ministerio de Salud y escuelas. ¿Cuál es la interrelación de medicina psicológica, digamos, hablándole de parte psicológica del Ministerio de Salud y de la escuela? Muy poca. Podemos tener a lo mejor de vacunación y otras cosas, pero la parte psicológica,
No hay. Y entonces esas son las cosas que debiéramos hacer desde nuestras trincheras. Eso quiere decir que de alguna u otra manera debemos integrar el componente de la salud mental y debemos hacerle ver a los demás, a los que están a nuestro alrededor, la importancia de eso, porque la presentación de los eventos es multifactorial, no unifactorial. ¿Ok? Y entonces los niños, por eso ustedes dicen, estamos en un país violento, entonces hay gente bien negativa y dice, estamos en un país violento, por lo tanto tendremos un puño de sociópatas de aquí en 25 años. Y resulta que de aquí en 25 años no hay tantos sociópatas, hay algunos, ¿verdad? Pero no era el gran caos que podemos ver ahora, porque hubo factores protectores también. Y eso lo vamos a ir viendo. Ok, entonces, el desarrollo es básico, entonces ustedes tienen que recordar cómo es el desarrollo. El desarrollo de un niño la personalidad parte de la formación de dos componentes básicos y esenciales, temperamento y carácter. Temperamento, que es lo que el niño ya trae, es un estilo de reacción, un concepto diseñado por Stella Chess y Thomas ahí por 1976. Hasta antes de eso se consideraba que todo el desarrollo de la personalidad estaba basado en la relación que el niño tenía con la figura cuidadora. ¿Sí? Por lo tanto, si el niño era berrinchudo, decían que uno era el que lo había hecho berrinchudo porque uno lo estaba malcriando. Y yo creo que determinadamente uno a veces ha tratado de ser buen padre y le sale un niño bien yuca, pues, ¿vea? Bien temperamental, ¿vea? Y uno dice, no. Y fíjense cómo es la sociedad. Cuando usted ve y ven que el niño está haciendo berrinche, ¿a quién se le quedan viendo cuando está haciendo berrinche? ¿Se le quedan viendo al niño? No, ¿vea? ¿A quién se le quedan viendo? Al papá. ¿Por qué? Porque piensan que el papá no lo puede educar. Y a veces es cierto, el papá no lo puede educar o utiliza medios de educación erráticos, pero a veces hay cipotes que vienen corregidos y aumentados ya cuando nacen. Ese es el temperamento. El temperamento tiene un componente biológico. Quizás los estudios futuros deben determinar si las características temperamentales están relacionadas con cambios en la amígdala y en esas comunicaciones con la corteza prefrontal. Porque en la corteza prefrontal está la impulsividad, el control de muchas actividades de la conducta, está en la corteza prefrontal todas las actividades autorreguladoras. A lo mejor los niños con temperamento difícil, que vamos a ver, vienen con alguna vulnerabilidad mayor a ese tipo de comportamiento. No lo sabemos todavía, pero hay un estilo de reacción que viene con el niño. Y luego la formación del carácter, que tiene que ver con el estilo de crianza, con la forma como nos educan, que es la otra parte de la personalidad. Y entonces, en esa parte, ¿quiénes entran en juego? El cuidador. Y entra en juego solo el cuidador, no entra en juego el cuidador y toda su historia. Entonces yo ya vengo con un temperamento un poco, digamos, vulnerable, porque en cuestión de temperamento no podemos decir, doctor, mire, el temperamento mejor es ser temperamento fácil, que es el otro temperamento. No, ¿por qué? Porque si usted tiene temperamento fácil, usted todo se lo va a quedar callado. El temperamento difícil va a ser hacia el exterior. El temperamento fácil se va a quedar callado. Va a tender a guardar todas y cada una de las emociones adentro de él. Entonces no hay un temperamento bueno. Lo que hay es una crianza adecuada al temperamento. ¿No sé si me entienden? Es la crianza adecuada al temperamento. Entonces imagínense que yo vengo con un temperamento difícil, fuerte, explosivo, impulsivo. Y me junto con una crianza por un padre que es extraordinariamente hostil y agresivo conmigo. ¿Usted cómo cree que esa amígdala se va a empezar a disparar a lo mejor? ¿O cómo se va a ir formando esos aspectos biológicos? Más complicado, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Tal vez no lo podemos todavía demostrar totalmente, pero vemos la manifestación de eso. ¿No sé si me entiende? Vemos el fenómeno, pero todavía no podemos tener una explicación tan detallada de lo que sucede, sobre todo en niños. Entonces, cuando no tenemos una exposición muy detallada de lo que sucede, pero estamos viendo el fenómeno. Entonces, esa parte, y así les iba yo a empezar a decir, está el temperamento y está el carácter que tiene que ver con eso. Los temperamentos, difícil, fácil, lento para entrar en confianza, solo para recordárselos. El difícil haciendo énfasis a aquel niño difícil, impulsivo, inquieto, malhumorado, que viene desde chiquitito, porque desde que son bebés expresan su temperamento. Ustedes han visto un niño enojado desde chiquito y dicen, no es enojado porque yo lo estoy maltratando, pues.
Es enojado porque así nació, si tiene 2 días, ni siquiera le he pegado la primera nalgada. ¿Ah? Y el niño cuando se pone hasta rojo, que uno cree que tiene cólico, ¿qué es? La bravura. El temperamento. O el temperamento fácil, aquel bebé pasivo, ¿sí? Que usted divino, cada 2 horas, divino, hasta la forma de llorar, doctor, llora con dulzura, ¿verdad? El otro llora con amargura, ¿eh? Entonces, la gente le dice al temperamento usualmente carácter, es que te tiene carácter agrio, es temperamento fuerte, ¿verdad? Esto que divino es, ¿verdad? Pero no necesariamente uno es bueno, porque a veces uno necesita ser un, ¿verdad? Es la modulación del temperamento. Entonces, en alguna medida, esos son, digamos, los tipos de temperamento para saber en dónde va a caer la violencia o los actos violentos, y luego la formación del carácter, que tiene que ver con mucho del desarrollo emotivo del niño. Y eso va a marcar la etapa de desarrollo para que vivencie las cosas. Por ejemplo, estos 2 elementos que son básicos y esenciales en el desarrollo de los primeros 3 años de vida, que es el desarrollo de la vinculación y el desarrollo de la autonomía o de la individuación del niño, tienen que ver con una ansiedad básica y esencial que el niño experimenta en ese periodo, los 3 años. La ansiedad que experimenta es la ansiedad de separación o ansiedad de abandono. Muchos de los eventos, aunque sean físicos o corporales, va a ser vivido con el niño como separación y abandono. Y las consecuencias que puede tener no necesariamente pueden ser hostiles, sino que pueden ser situaciones relacionadas con sentirse, como la doctora lo dijo, desamparado. No sé si me entiende. A mí me pudieron haber violentado a los 2 años de edad y no por eso me voy a volver hostil. Me puedo volver hostil porque al ser violentado me sentí abandonado. Si me sentí abandonado, me dio cólera. Si me dio cólera, me dio frustración y me dio enojo. Y tengo un temperamento difícil, lo puedo expresar hacia el exterior con un tipo de conducta diferente, agresiva, hostil, a la edad que tengo. Si soy un temperamento fácil, me voy a retraer. La doctora hablaba de que muchos niños dejan de hablar, ¿sí? Muchos niños cambian sus patrones de desarrollo. Otros empiezan a llorar, empiezan a mostrarse hostiles desde chiquitos. El temperamento y sus vulnerabilidades individuales determinan el estilo de reacción. La vivencia interior que va a quedar fijada en ese aparato psíquico va a tener que ver con abandono, con desprotección, con sensación de no cuido, con sensación de traición, que es lo que se vive en los primeros 3 años de vida, en el desarrollo del vínculo, de la vinculación, en el primer año de vida específicamente, y en el desarrollo de la individuación hacia los 3 años de vida. La angustia es angustia de separación, fenómenos de abandono, y la cólera y la frustración y las emociones que eso genera, la desprotección, y la asociación del fenómeno agresivo con la situación de ser abandonado, psíquicamente hablando. Estoy hablando psíquicamente, el componente psíquico, ¿no? Porque obviamente biológicamente ya les explicaron, el estrés crónico desde las primeras tempranas empieza a alterar las estructuras cerebrales, ¿sí? Y empiezan a haber ciertas disregulaciones. Pero la manifestación de eso en un comportamiento hacia la adultez dependerá de los muchos factores que se van a intervenir. ¿Estamos? Luego, ahí por los 3 a 6 años, el desarrollo edípico, que es la etapa fálica de Freud, básicamente establece elementos esenciales en 2 puntos de vista. El niño la cambia la ansiedad, ya no por una ansiedad de separación, sino por una ansiedad de daño. Ahí sí ya me siento dañado. Ya es una ansiedad de daño. O sea, si el maltrato cae en esa edad, entonces lo empiezo a vivenciar ya como daño a mi persona y con las consecuentes reacciones emocionales que eso trae hacia mí. ¿Ah? Puede tener mi reacción hostil y agresiva dependiendo de temperamento, mi sumisión. ¿Okay? En esa etapa hay una mezcla de sentimientos, hay lucha de poder, sensación de establecer una situación de poder sobre los demás. Entonces imagínese algo violento en ese momento, cómo puede ser vivido y qué es lo que puede ir dejando como huella psíquica en una persona. Hay elementos relacionados con culpas,
¿sí? Y el otro elemento básico en el desarrollo edípico es la culminación de la conciencia moral. Lo que Freud llamó el super yo. La consolidación de esa conciencia moral o el super yo está para los 6 años de edad. Donde puedo ir sabiendo lo bueno y lo malo. Y aquí todavía se preguntan a los 14 años si es capaz uno de discernir si lo que está haciendo es bueno o malo. A los 14 años de edad. ¿Ah? Cuando el desarrollo ha marcado esa consolidación, bueno, no vamos a hacer a los 7 años, pues sí, todavía puede haber algunas cosas porque el desarrollo no es tan exacto. Pero el desarrollo consolida parte de esa formación hacia los 6 o 7 años de edad. Y en ese proceso de consolidación de lo prohibido, de la conciencia moral, tiene que ver mucho la crianza de los padres. Pero no solo la crianza de lo que han dicho, sino también cómo han actuado los padres. Y la emoción que le han puesto a la crianza. En la crianza de los hijos no solo es importante qué es lo que hago, sino cuándo lo hago y cómo lo hago. ¿Sí? Un no puede ser un no firme o puede ser un no laxo o puede ser un no hostil. El niño lee la emoción porque así ha aprendido. Esa es parte del desarrollo. Por eso es que cuando uno empieza la educación temprana en los niños, se les indica que deben los padres actuar y no solamente hablar. Qué común es que le digan al niño, deja de hacer eso, no toques eso, te vas a caer, al rato, plugón, se cayó. El no, ¿dónde está el no ahí? Si él se terminó cayendo. Las madres se quejan comúnmente con uno. Dice, los niños, doctor, a mí no me hacen caso. Ajá, no le hacen caso a usted, no. Y al papá, a él sí le hacen caso. Es que a él le tienen miedo, doctor. Hay dos cosas que dicen las mamás. Le tienen miedo y no pasan con él todo el día. Ok. No, fíjense que no es eso. ¿Sabe lo que es? El papá, cuando dice un no, lo repite 2 veces y hace que lo cumple. Si yo le digo a mi hijo, te levantás, ya voy. Yo después voy camino y digo, ¿es que te vas a levantar? Te digo, venite, vámonos. Y me voy. La mamá puede pasar media hora diciendo, levántate, hijo, por favor, levántate, hijo, por favor. Y termina básicamente con, cuando venga tu papá, le voy a decir que no te has levantado. ¿Y qué autoridad tiene entonces? ¿Cuál es la firmeza en esa orden? ¿Cuál es la prohibición en esa orden? Y eso tiene que ver mucho con la consolidación de todo eso. Y aquí estamos hablando antes de los 5 años de edad, donde obviamente si yo tengo sentido común marcado entre comillas, ¿sí? Y no soy psicopatológico, pues voy a tratar de hacer algo balanceado en la crianza. Ah, doctor, ¿y si no tengo sentido común, doctor, o estoy psicopatológico? Entonces imagínese cómo va a ser la crianza. Lo que hablaba la doctora, de que en ciertas ocasiones el hecho de la psicopatología de los padres interfiere enormemente en las predisposiciones y vulnerabilidades de los niños en las reacciones emotivas que puedan tener a determinados eventos. Ok, luego viene un periodo de calma y luego entramos a la adolescencia, que hay una reactivación de muchos de los elementos infantiles en un cuerpo y en algo diferente. Entonces, hemos hablado del desarrollo de personalidad, temperamento y carácter, pero ¿influye solo eso para el impacto del fenómeno violento en el niño? No solo eso también en el niño, sino que también puede influir el desarrollo cognitivo. ¿Qué es lo que yo puedo entender de lo que a mí me pasa? ¿Se imaginan ustedes tienen recuerdos de cuando ustedes eran pequeños? ¿Se han preguntado alguna vez hasta qué edad ustedes recuerdan? Yo particularmente recuerdo algunas escenas de los 5 años de edad, cuando estaba jugando fútbol. Recuerdo otras escenas ahí por los 8 años de edad. Pero más chiquito no me acuerdo de nada. Y un pedazo que se me ha borrado. Y los de hace como 3 años también ya se me borró, pero ahí porque me fue mal en algunas cosas, pero eso significa ya los mecanismos de defensa. Pero no, generalmente, uno, chiquitito, no se acuerda de muchas cosas.
Hay huellas némicas que quedan indudablemente en el desarrollo, vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero también lo que yo veo depende de mi desarrollo cognitivo. Por ejemplo, usted tiene 12 años, 11 años, 10 años, y ve un hombre que se abre su bragueta, ¿sí? La agarra a usted y la empieza a violentar. Usted tiene una clara conciencia cognitiva de lo que está pasando, ¿sí o no? Okay. Vámonos a una niña, uno de los casos que es bien común aquí. Una niña de 3 años, agarrada por un bicho, endrogado, que le lesiona y le desgarra vagina y útero. ¿Cómo creen ustedes que vivió la niña eso? ¿Qué sintió la niña? Dolor. Ok, doctor, semejante a un dolor de un cálculo renal severo en el riñón de esa niña. Probablemente. Pero causa una distorsión, el dolor, de todo el aparato psíquico. Por eso, en ciertas patologías, por ejemplo, como las personalidades limítrofes, muchas veces uno de los factores psíquicos asociados a esa integración, algunas cosas, es el dolor intenso o fenómenos traumáticos intensos. Pero van dejando huellas dentro de ellos a través del desarrollo. Entonces, la parte cognitiva, esto es lo teórico, recuerden un poquito de Piaget cuando estudiaron medicina, para entender un poquito cómo el niño iba avanzando de conocer las cosas a través de sus sentidos, a tratar de organizarlos en una mente, a clasificarlos, seriarlos, a imitar, pasando por entender lo concreto de lo que se dice, hasta llegar a abstraer, que es la abstracción al final en el periodo último de las operaciones abstractas, que empieza en la adolescencia usualmente. El sensorio motor hasta los 2 años, el preoperacional de los 2 hacia los 6, 7, hasta los 7 años aproximadamente, de los 7 a los 7, 8 años a la pubertad, las operaciones concretas y después eso. Ahí hay amigos imaginarios en una época, ¿sí o no? Y no están psicóticos. Si yo a alguno de ustedes lo veo hablando, yo estoy hablando con mi amigo imaginario, doctor, le presento a Eduardo, entonces yo digo, usted está mal, vea. Entonces está fuera de realidad, pero si me lo dice un niño, este Gerardito, un niño de 6 años, ¿sí? ¿Dónde está Gerardito? Ahí está. Esquizofrénico el niño, doctor, ve cosas. No, porque tiene que ver mucho con estos elementos. Entonces, esto era solo para enfatizar el hecho de que el elemento violento va a caer en un niño que tiene un desarrollo de personalidad basado en temperamento y desarrollos y etapas que ha ido cursando y tiene un desarrollo cognitivo. Luego, entonces, ¿qué es lo que determinará que pueda quedar una huella o que pueda quedar algún elemento importante que conjuntado con otros y los aspectos generalmente biológicos pueden dar la manifestación sintomática? Después vamos a hablar de los síntomas. Estamos hablando de cómo se va generando esto. Entonces, las vulnerabilidades biológicas. Y aquí empieza desde las vulnerabilidades genéticas hasta las que se han ido generando a través del estrés crónico, como les han mencionado. Biológica y genética, pues no es lo mismo, supongo yo, ¿verdad?, que me lleven al hijo del directo que ustedes me lleven a uno de sus hijos. Desde que nacen, pues, van a ser diferentes. Ahí hay mucho en los estudios de adopción, lean estudios de adopción. ¿Sí? Usted puede ser un padre que agarró al niño cabal, que se lo dieron ahí, como dice, usted lo cachó. Y usted dice, yo lo voy a educar bien, pero usted no sabe todos los antecedentes que trae este muchacho, biológicamente, y resulta que desarrolla problemas conductuales. Algunos, no todos, porque también depende de su parte genética. ¿Me explico? Luego, el tipo de temperamento y crianza, como le hemos hablado, parte, y la etapa en el desarrollo en que esté, que es más vulnerable a experimentar dicho fenómeno. O sea, dicho sea de paso, de los 3 años en adelante se es más vulnerable a una reacción más hostil y violenta que antes de los 3 años de edad. Por la misma forma como se vivencia el evento. Ok. Luego, de alguna u otra forma, también hay vulnerabilidades parentales en este proceso de la violencia. Es decir, los antecedentes de maltrato, como se ha hablado, de los padres, que condicionan muchas veces a que el padre maltrata. Ya vamos a ver lo que se llama la transmisión intergeneracional del maltrato. No todos la tienen.
pero hay unos que sí la tienen. Y los trastornos psiquiátricos de los padres, ¿sabe? Mire, no solo el hecho de los problemas de personalidad o la esquizofrenia, padres con abusos de sustancias, sino esto, mire, que ustedes saben que este es un problema frecuente en las madres. Una madre deprimida, ¿cómo va a ser ese proceso de interacción y de crianza con su hijo? Puede ser irritable, imagínense, y se desquita con el niño. Una madre deprimida no va a suplir las necesidades apropiadamente de su hijo. Una madre deprimida puede agarrar a su hijo en una relación sumamente simbiótica con ella, de dependencia. Y todo eso va a favorecer esquemas que pueden quedar dentro del chico y vulnerabilidades que pueden predisponer a ciertas manifestaciones psíquicas cuando se dan eventos de maltrato. Es evidente que no solo es esto lo que también influencia, también hay estresores sociales que tienen una clara relación. Padres demasiado jóvenes. Entonces, vaya, ¿cuál es el panorama acá? Si trabaja alguien en maternidad y puede, a cada rato sale cuál es la edad promedio en que están atendiendo a las madres actualmente. ¿Cómo puede alguien que no se ha aprendido a cuidar a sí mismo, cuidar a otro? En alguna medida. ¿Cómo puede alguien que está ambivalente en relación a sus emociones dar una emoción estable a otro? ¿Quiénes terminan educando a estos niños? Las abuelas. Y a las abuelas está para que digan un no, cuesta. A menos hay unas bien arrechas, ¿verdad? Pero se van a los extremos. Cuesta que digan un no, o agarran una vara y andan pegándole varazos al pobre hipote. Se van a los extremos. Luego, familias de un solo padre, etnia minoritaria o grupos minoritarios, familias grandes, 4 o más niños en una familia, la falta de apoyo social, pobreza, exclusión, marginalidad, son factores. La doctora habló de ingresos económicos, ¿se acuerdan? Con el trastorno de estrés postrauma, ¿no? Todo está relacionado. Ok. Luego, una vez teniendo esto, que son como las vulnerabilidades, siguiendo en la línea de cómo impactará la violencia a los niños, pues ya dijimos, depende del nivel de desarrollo, depende del evento que sea violento, de qué tipo de violencia es, depende de cómo sean sus padres y depende de sus condiciones sociales. Por lo tanto, si tiene condiciones sociales adversas, tiene padres no muy sanos, ¿sí? Tiene padres con alteraciones psiquiátricas por el lado genético y estoy en una etapa vulnerable. Los niños cualquier etapa puede ser vulnerable, pero digamos es más vulnerable a partir de ahí entre los 3 y los 6 años. Entonces va a ser mayor el impacto que pueda tener conductualmente en el niño. Y dependiendo de los síntomas, entonces elaboraremos un diagnóstico. Inicialmente, las reacciones o los síntomas pueden ser así, mire, como estos. Un poco de impulsividad, un poco de hiperactividad, dependiendo del nivel de desarrollo. Y dependiendo del nivel de desarrollo, así lo expresarán. Por ejemplo, un niño pequeño, ¿cómo puede expresar su malestar? Un niño de menos de 3 años, ¿cómo usualmente, pongámosle 2 años, menos de 2 años, ¿cómo expresa su malestar un niño de 2 años? Berrinches y llorando. Entonces va a llorar sin motivo, va a llorar en momentos que no debe llorar, va a estar más sensitivo. Ok, si es berrinche, ¿cómo maneja? Es un niño que se va a volver más berrinchudo. Van a haber cambios. Si ya traíamos un nivel de berrinches y ya traíamos un nivel de llanto, van a cambiar esas cosas. Puede afectar patrones de sueño. Pueden experimentar ansiedad de separación cuando están y entonces quieren estar apegados a la mamá. Lloran cuando la mamá se va. Doctor, tiene ansiedad de separación, pero a mí no me ha pasado nada, ni nada. Pues sí, pero es la reacción emotiva ante que se murió, ¿no? o vio algo violento que lo asustó, o lo chispeó algo que no supo qué era. Porque todavía cognitivamente no lo puede entender, pero reacciona con un sistema interno.
Esa es la primera reacción. Esa reacción se va a ir quedando dependiendo del manejo que tenga y de la cronicidad del estrés y de las vulnerabilidades propias del niño. Pero ese niño se debe vigilar. Ahí debe recibir la ayuda psicológica. El niño, los padres. Pero de repente uno ve a los padres y uno dice, yo con estos dos no hago una. ¿O no es cierto? Y entonces, doctor, ¿qué hago? Difícil. Hay que buscar otros elementos dentro de la familia extensa que nos ayude. Doctor, no encuentro nada. ¿Usted cree que lo institucionalizo? ¿Y para qué lo va a institucionalizar si ahí está lleno de otro montón de cosas? Es bien difícil para uno. En otros países por lo menos usted lo puede institucionalizar, mandarlo a un foster home, que es a un lugar diferente. Pero aquí no hay eso. ¿Me entiende? Entonces tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y casi siempre se puede. Hallamos a alguien en la familia sensato y todo lo demás. Bueno, entonces, agresividad manifestada dependiendo del nivel. Si está más grandecito, pues la agresividad se hace más física, más verbal. No es común que los niños de 5 años digan, voy a matar a mi papá, le voy a quitar el pescuezo y lo voy a dejar en un barril. Doctor, el descuartizador. Tal vez es bravito, solo es bravito, pero ya verbaliza de otra manera la agresividad. Entonces ya un niño así yo puedo esperar una agresividad verbal o una expresión física de su malestar o una expresión psíquica de su malestar, como deprimirse, es más evidente. El niño de menos de 3 años se apega mucho, se vuelve más pasivo y esa puede ser una forma de estar deprimido. Por ejemplo, un niño que lo maltratan al año, a los 2 años, no necesariamente va a ser agresivo. ¿Qué es lo que va a ser? Llorón, un poco irritable, o a veces estar apegado a su mamá, buscando protección. Entonces, para entender las reacciones, primero, tengo que ver el patrón, tengo que ver los cambios, tengo que conocer el nivel de edad, ¿sí? Para determinar si algo está pasando. ¿A qué edad se controla esfínteres? Más o menos. 3, 4, 5 años, ¿verdad? Dependiendo. Aquí, el pipí se dice aquí hasta los 5, porque somos más inmaduros nosotros. El popó hasta los 4. Normalmente entre 3 y 4 años. Si ya controlé y tengo un evento estresante, ¿cómo voy a reaccionar inicialmente también? Con problemas de enuresis, con problemas de encopresis. Ahora entienden por qué se dan esos síntomas. En un niño que puede estar teniendo X estrés. O mi obligación es buscar si no tiene una forma de manifestación violenta del estrés. ¿Me entiende? Eso es lo que tiene que ver. Entonces, alteraciones del aprendizaje, cuando están más grandecitos, no quiere decir que les va a dar trastornos de aprendizaje, pero quiere decir que yo estaba aprendiendo bien y de repente ando distraído, no aprendo, bajo mis notas, algo me está pasando. Ansiedad. La ansiedad, ¿cómo se manifiesta usualmente en los niños? Me faltan como 5 minutos, ¿verdad? ¿Puedo? 5 minutos. Vale. La ansiedad, ¿cómo se manifiesta en los niños? La ansiedad se manifiesta en los niños con temor. El temor manifestado antes de los 3 años es angustia de separación. Me apego a los padres, lloro cuando no están y veo. El temor después de los 3 años se manifiesta con pesadillas, temor a que algo me pase. Entonces sueño que me come el tiburón. Entonces sueño que se me cae una mano. ¿Entienden eso? Es temor, miedo. Y puedo tener miedo a otras cosas. Miedo, por ejemplo, al viento. Miedo, por ejemplo, a la oscuridad. Miedo, ¿ok? Que normalmente se empiezan a ver como a los 4 o 5 años. Eso es normal y se le deben ir pasando. Pero si se mantiene o nunca los ha tenido y se le desencadenan en una manifestación sumamente intensa, entonces he de pensar que a lo mejor ese niño está ansioso. Puedo somatizar, tener enfermedades, dolores de estómago, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, enuresis, encopresis como manifestaciones somáticas. Luego la depresión. Un elemento clave de la depresión infantil es irritabilidad, clave. Y la otra es sensación de soledad. Soledad. El niño se siente solo y está acompañado de un montón de gente. Está solo. Luego,
Ya en más grandecitos, pues abusos de sustancias. Y este concepto se lo traigo porque a uno le preguntan a veces, mire doctor, el trauma. Pues vamos a hablar un poquito de eso. El trauma está relacionado con una experiencia emocional extremadamente perturbadora que puede desencadenar, agravar o contribuir al desarrollo de un trastorno mental, que es la traumatización desde el punto de vista psicológico. ¿Okay? O sea, es una experiencia extremadamente perturbadora. ¿Usted cree que puede ser extremadamente perturbador lo que le pasó a esa niña de 3 años, de aquel bicho que la agarró y le desfloronó toda su vagina y su recto? Claro que es extremadamente perturbador. ¿O no es una experiencia extremadamente perturbadora que a usted junto con su hijo de 10 años se metió el ladrón a su carro, sacó la pistola, lo encañonó a él y le decía a usted que lo iba a matar, 10 años al niño, si usted no empezaba a recorrer cada una de las gasolineras para darle el dinero de sus tarjetas de débito o de crédito? ¿Es eso perturbador? ¿Sí? Eso va a desencadenar, puede desencadenar a futuro problemas de estrés postrauma y todo, pero también psíquicamente va a dejar pues una huella dentro de ese niño. Se presenta cuando el individuo se enfrenta a efectos intolerables de temor, dolor, angustia o vergüenza, a los cuales los percibe con subjetividad. Aquí estoy hablando de cómo eso altera la parte psíquica de uno, ¿verdad? Como amenazante de su capacidad para enfrentarse a ellos. A veces uno no tiene conciencia de esto, y eso es lo que se refiere a la siguiente. El trauma psíquico que padecen los lactantes y los niños mayores difiere del de los adultos, ya que las capacidades psicológicas, cognitivas y de imágenes mentales tienen diferente desarrollo. O sea, no es lo mismo que a usted le pase eso que si le pasó al niño chiquito. El niño chiquito va a quedar con eso metido allá, adentro, pero lo va a manifestar de otra manera en ese momento. Tal vez de una manera más, dependiendo del desarrollo, más sintomática de lo que su desarrollo está. Pero eso puede quedar en él e ir cobrando un matiz cuando ya vaya creciendo y presentar una psicopatología del adulto. A veces una pequeña cosa, ¡pum!, le desencadenó un cuadro de ansiedad o un estrés postrauma. Y yo creí que el niño lo había superado. Y queda como un botoncito, que luego es y se enciende. ¿Me explico? Dependiendo de la edad, por la imagen que quedó dentro de mí. Ok, ya voy a terminar. En el trauma psíquico se subraya que la realidad psíquica es puramente subjetiva, la percepción de la amenaza intolerable está por completo dentro del individuo. Ya les han hablado, el doctor González le habló y les habló la doctora Claudina de Campos, de cómo esta sintomatología, que a veces hay elementos del desarrollo que pueden haber enuresis, encopres y todo eso, también se puede cristalizar ya en un trastorno mental cuando se mantiene a lo largo del tiempo o no se logra bajo ciertos elementos. Y entramos ahí al trastorno opositor desafiante, los niños rebeldes opuestos, al trastorno de conducta, que el doctor les habló como trastornos disociales, que así se manejan en el CIE, tenemos trastornos disociales, trastornos de conducta en el DSM, trastornos adaptativos o de ajuste, trastornos de ansiedad, ahora en el DSM-5 ya no está el estrés postrauma ahí, está entre las reacciones ante eventos estresantes, pero puede haber ansiedad generalizada, ¿sí? Puede haber síntomas de agorafobia para los niños, a veces se sienten, cuando salen lloran y se ponen, puede haber, si sobre todo los niños están más grandes, el trastorno de estrés postrauma y la depresión en los niños. Existe una asociación entre el suicidio y el abuso, más frecuentemente encontrada por la adolescencia. Se explica por el riesgo, primero, biológico aumentado de psicopatología en sus familias, así como un modelaje de comportamiento agresivo. 1/3 de los padres maltratados maltratarán a sus hijos. Fíjense bien, un padre afectivo durante la infancia, o puede ser un familiar afectivo durante la infancia. Tal vez los dos papás eran un poco agresivos,
pero tenían una tía bien afectiva. Entonces el niño o niña tendía a irse donde la tía. Eso es factor. Entonces debemos ver cuáles son las redes de apoyo, ahora, si toda la familia está trastornada, entonces sí tenemos otro problema complejo, ¿va? Pero bueno. Pero un padre afectivo, una relación de pareja funcional y pocos eventos estresantes durante la adultez pueden ser factores protectores contra esta transmisión intergeneracional. O sea que si a uno lo maltrataron, pues uno puede salvarse, no puede maltratar a los hijos. Bueno, hay factores que y esas son las cosas que debemos buscar en el desarrollo para implementarlas en alguna medida. Bueno, obviamente en el tratamiento es multimodal. Hay tratamiento individual para el niño y parentales, y ahí pueden haber muchas cosas, desde la orientación a los padres, las escuelas para padres, orientación en la crianza, o el tratamiento específico de ciertas condiciones en los padres, igual con el niño, ¿verdad? Y los niveles de prevención, los programas educativos, como mencionaba el doctor González, campañas, hotline de crisis, programas comunitarios de socialización para padres, y ya después la atención a los grupos que tienen algún tipo de problema. Muchas gracias. ¿Tienen algún tipo de pregunta? Con todo gusto. A ver, si le puedo servir en algo. Sí, vale, a ver aquí. El micrófono, quizá, aquí. Gracias. ¿Alguien? No, había levantado la mano.